Sí, pero Lo ideal es prevenir o retrasar la diabetes. Y esto se hace detectando a tiempo lo que es la prediabetes. Lo ideal es retrasar, pues, lo de la diabetes. Y ya les mencioné cuáles eran los criterios en la anterior clase. Los criterios eran hacer el tamizaje en pacientes, es para recordarles, con pacientes con obesidad, sobrepeso, familiares, se les hace el tamizaje en familiares, personas con familiares de ¿cómo le dice? Primer parentesco. Bueno, los latinos habíamos visto que tenían mayor riesgo de diabetes, al igual que las mujeres, ¿no? Antecedentes de enfermedad cardiovascular, hipertensión alta, HDL bajo o LD o triglicéridos altos, síndrome de mujeres con síndrome de ovario poliquístico, sedentarismo, resistencia a la insulina, pacientes con prediabetes mayor a 5.7, ah, pacientes con mujeres con diabetes gestacional, personas o niños que son hijos de mujeres con diabetes gestacional, ¿qué más? Bueno, y pacientes que no tenían este tipo de ninguno de estos antecedentes se le tenía que hacer a partir de los 45 años. Ya, estos son los criterios de prediabetes. Bueno, si les he preguntado de diabetes, peor será si les pregunto prediabetes, que esto a mí ya lo he mencionado. Glucosa plasmática mayor a 100 hasta 125 es prediabetes. O 2 horas, o de 149, o de 140 a 199, 2 horas después del test de tolerancia oral a la glucosa, con 75 gramos de glucosa anhidrida, o una hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4 en un laboratorio certificado, ¿ya? Esos son criterios de prediabetes. Entonces, tenemos que hacer la intervención en los estilos de vida de estos pacientes, tenemos que hacer en el soporte y automonitoreo, automanejo de la diabetes. Hay que prevenir lo que es la enfermedad cardiovascular, bueno, y luego la intervención farmacológica. En los estilos de vida, esto nos referimos lo que es la alimentación y lo otro es lo que es la actividad física. Cuando decimos alimentación, bueno, decirle dieta, bueno, algunas veces me va a escapar mi dieta cuando yo menciono, pero lo ideal es decir alimentación saludable. Eso es lo ideal, ¿ya? Porque cuando tú dices dieta, el paciente dice, ah, no, voy a comer un pollo sancochado, un pollo al agua con una lechuga o arroz, y eso no es, bueno, eso no es lo que queremos que un paciente diabético coma. Entonces, se ha visto que hay una disminución del 58% de la incidencia de diabetes mellitus en 3 años cuando se intervienen lo que son estilos de vida, actividad física y alimentación saludable. Hay una disminución del 7% de peso en 6 meses y pueden mantenerlo con alimentación y ejercicio. El ejercicio se recomienda 150 minutos semanales de actividad diaria. Esta actividad puede ser ejercicios de um, cardio o pueden ser ejercicios de resistencia. Lo otro también que se considera como actividad física en lo que es diabetes son caminatas rápidas y rápidas. No es la caminata que vamos cuando ustedes salían de la universidad hasta la puerta, en Collana hasta la puerta, que iban lentos. No, eso no es caminata. Tiene que ser una caminata rápida. Cuando podamos ver, digamos, al paciente le podemos decir que hace taquicardia. Eso es caminata rápida. ¿Ya? Em, Luego, el soporte y automanejo de la diabetes. Cada paciente tiene que hacer debe saber cómo hacer el monitoreo tanto de la glucosa con el glucómetro. Tiene que ir a programas educativos. Bueno, por la pandemia nos es difícil hacer programas educativos. En el hospital antes había los clubes de diabetes, hay el club de diabetes. Bueno, con eso de la pandemia es un grupo vulnerable, no lo podemos juntarlo. Son personas mayores, peor. Entonces, antes de la pandemia, sí, cada mes había una reunión de este grupo de diabetes y había un programa en el cual se les enseñaba, ¿no? Lo básico, que el cuidado del paciente. Y eso ayudaba, nos evitaba muchas cosas. Y recuerdo, pues, un mes antes que empiece que le dieran esto de la emergencia sanitaria, el doctor Gamarra ya había, que es otro endocrinólogo del hospital regional, dio la charla con esto de COVID.
Y bueno, los pacientes son muy educados, los del Club de Diabetes. Tal es el, digamos, lo que hemos tenido los efectos es que del Club de Diabetes solamente, bueno, que yo recuerde, han estado en COVID, con COVID solamente 5 personas. Los demás pacientes que han ingresado al hospital con diabetes eran pacientes nuevos o no eran pacientes del programa o que nosotros llevábamos con el club, ¿no? Eso es muy, muy importante, los programas de diabetes. Prevención cardiovascular, siempre hay que hacer un screening y tratamiento de, digamos, de todos los factores que puedan llevarnos a una enfermedad cardiovascular. Hay screening para esto, que luego lo vamos a ver. La prediabetes también es un factor para lo que es enfermedad cardiovascular. Y bueno, la intervención farmacológica, en caso de una prediabetes, igual podemos dar, esto va a ser de acuerdo al criterio del médico. eh, y lo otro también es dosar siempre, cuando un paciente utiliza metformina en bastante tiempo, puede tener deficiencia de vitamina B12. Pues acá les estoy adelantando, ¿no? Tenemos que dosar también lo que es B12 para ver si hay una anemia perniciosa o si hay, digamos, una neuropatía periférica. Entonces, dentro de los estilos de vida y terapia conductual, bueno, lo ideal es que todo paciente diabético debe de tener un médico de cabecera y no estar cambiando, este mi médico, mi otro médico, no. Y lo ideal es tratar al paciente de, digamos, de una igual manera, es decir, tratar de tutear al paciente, que no me diga doctora porque no se siente con confianza. Yo tampoco le digo no paciente, sino lo llamo de su nombre para que podamos tener, digamos, esa confianza y el que me pueda contarme. Porque hay pacientes que reciben medicación o recibían medicación y no te, tú les preguntas al inicio, ¿qué medicamento recibes? Y te dice, no, que hace 4 años recibía metformina, pero hace 2 años me ha cambiado un doctor a glibenclamida, pero ahora estoy recibiendo insulina y al final te dice, no recibo nada. O te mienten, ¿no? Lo que queremos es que no nos mienta. A nosotros lo que nos interesa es la medicación que está recibiendo actualmente, ya que la glucosa se modifica así, rápido. Entonces, a los pacientes hay que alentarlos, hay que motivarlos y sobre todo hay que hacerles conscientes de su enfermedad. Entonces, el objetivo de esto de hacer cambios en los estilos de vida es centrarnos en lo que es el estilo de vida, la composición corporal, la reducción de la circunferencia de la cintura y la pérdida de peso. Sabemos que la pérdida de peso, digamos, ¿por qué el paciente tiene diabetes? Porque tiene un factor de riesgo que es la obesidad. Paciente baja de peso y la glucosa también baja, ¿ya? Entonces, estos pacientes son considerados, hay que considerarlos cuando ya tienen un manejo que son, digamos, ellos van a llevar el tratamiento, que ellos, digamos, el médico da un 30%, 40%. En sí, quien da o quien hace, digamos, el tratamiento es el paciente, en un 60-70%. Entonces, decirle que el paciente se tiene que automonitorear, ¿ya? Entonces, la alimentación, eso es muy importante. Bueno, esto le decimos nosotros alimentación saludable. Lo ideal es que una nutricionista experta en diabetes haga estas consejerías de lo que es alimentación saludable. Pero a veces, muchas veces nosotros los médicos, sobre todo los endocrinólogos, en algunas cosas no vamos junto con la nutricionista. Por eso que algunas veces damos mejor la consejería nutricional nosotros, ¿ya? Hay que hacer en los pacientes con obesidad, hay que reconocer qué es hambre y qué no es, o qué es ansiedad, o cuando decimos que es fisiológicamente es hambre, cómo podemos controlar. Hay pacientes que no se dan cuenta que es hambre y come, que te come, que te come. ¿Ya? Hay que hacerles entender que la hora de comida es muy importante, son 3 veces al día, y esto depende también de la atención del paciente, que tenga su comida, la cantidad de comida y cómo coma, ¿ya? Entonces, en estos pacientes hay que hacer reconocer la sensación de hambre. ¿Y cómo se reconoce esa sensación de hambre? Y ustedes también lo han debido de tener. Hambre es cuando ustedes siente un dolor en el estómago, en la boca del estómago, les arde, quema o siente como una sensación de vacío. Eso es hambre. Si no hay eso, no es hambre, es ansiedad.
Y generalmente va, digamos, este hambre te da a las 4 o 5 horas de un alimento que tú has comido. Es decir, si tú tomas desayuno a las 7 de la mañana, de hambre te va a darte al mediodía. Y es esa sensación, como les digo, de ardor, quemazón, hueco, y que a veces va acompañada con un ruido en el estómago, ¿no? Y ustedes también lo han sentido. Yo tengo hambre, así. Si no hay eso, es ansiedad, ¿ya? Y lo otro es importante comer tranquilamente, sin perturbaciones, es decir, sin estar mirando el celular, sin estar mirando el televisor, todos atentos, sino comer. Hay que concentrarnos en la comida, hay que saber degustar, hay que saber sentir los olores y sobre todo despacio, ¿ya? Entonces, un enfoque que da en esto es comer despacio y con atención, sabiendo lo que estás comiendo, oler la comida antes de comerla, masticar con cuidado, masticar unas 4 o 5 veces un bocado, no más de, no tragar muchas veces. Bueno, usted ya no está en la universidad, ¿no? Pues cuando estaba, tenían una clase y solamente tenían 20 minutos de refrigerio y comían rápido. Eso no, pues, no se hace eso. Hay que mantener la comida en la boca para detectar las diferentes texturas, saborear la comida, sobre eso, a eso me refiero, saborearla. Eh, y esto, digamos, es el masticar lento, despacio, sentir las texturas, nos va a ayudar, digamos, a identificar lo que es la saciedad. ¿Cuándo nos vamos a saciarnos? Si nosotros masticamos lento, comemos bien, nos vamos a saciar a los 20 minutos. Lo ideal de la comida mínimo es 20 a 40 minutos, no 10 minutos. Entonces, a los 20 minutos nosotros de comer lento, masticar bien, podemos tener saciedad. Entonces, y esa saciedad nos va a durarnos hasta la siguiente comida. Bueno, y este placer de comer, y el placer de comer va a disminuir hasta el final de la comida, cuando, digamos, ya nos hacemos totalmente, media hora a 40 minutos. Entonces, el objetivo es comer con todos nuestros sentidos, oler bien la comida, masticar, saborear y evitar, ¿no?, que otras cosas nos perturben, como el televisor o puede ser lo que es un celular. Entonces, si ustedes ven este plato, ya, este es un plato, bueno, saludable, nosotros le decimos. Está compuesto de una mitad que es puro vegetales. Puede ser cocidos o pueden ser crudos, pero es puro vegetales. La otra mitad se divide en dos partes, en 2 cuartos. Y en un cuarto va todo lo que es proteína. A lo que me refiero a proteína, que es pollo, pavita, cuy, cerdo, chancho, llama, alpaca, ¿qué más hay? Res, cordero. Yo sí no prohíbo ninguna carne, mientras no haya otras prohibiciones, ¿no? Como paciente renal, digamos. Todas las carnes las doy, pero sin pellejo y sin grasa, sin pellejo y sin grasa, ¿ya? La otra porción va a lo que son harinas. Si el paciente diabético no come harinas, no va a tener energía. ¿Y cuáles son las harinas? Todas. Arroz, está el fideo, está tallarines, menestras, quinoa, mote, chuño, cancha. ¿Qué más hay? Dije tallarines, fideos, tarwi. Pero solamente la condición aquí, solamente un carbohidrato. Entonces, si ustedes comen su estofado con papa y arroz, están haciendo mal. Solo que tienen que tomar o la papa o el arroz. Si comen su cuy al horno, es el cuy sin pellejo, sin grasa, más una papa. O puede ser un pedazo de yuca. Pero no puede haber dos carbohidratos en el plato. Eso se le dice al paciente diabético. Si ustedes ven fuera de este plato, hay frutas. Los pacientes diabéticos pueden comer frutas, pero cuando su glucosa esté controlada. Si no está controlada, no, pues una fruta es como un pan y te aumenta más el azúcar. Eh, Luego hay grasas que puede comer el paciente, que le podemos decir, como están acá, ¿no? Maní, palta, aceite de oliva, pero también va a tener siempre cada restricción, de acuerdo cómo es que sea cada paciente. Cada paciente el tratamiento es individual, no es igual para todos. Entonces, este es el plato que deben comer los pacientes diabéticos y con obesidad. Entonces, ¿cómo nosotros, digamos, al paciente
lo alentamos a decir, ¿sabes qué, señor? Tienes que bajar tu glucosa, pero por esto, así. Y tiene que llegar a este límite, decimos, ¿no? O a este objetivo. Entonces, para nosotros llegar a un valor o a una meta glicémica, lo importante es el automonitoreo. ¿Y cómo es el automonitoreo? Es que el paciente pueda medirse la glucosa o pueda decir si mi glucosa está alta o está mala. ¿Y cómo hacemos esto? Que el paciente tenga un glucómetro. Entonces, el glucómetro, el paciente se puede, tú le dices, señora, tiene que medirse diario la glucosa, se mide diario. O cada 2 días, pero ella se da cuenta. Y ella misma dice, ah, no, mi glucosa sigue alta, algo he hecho mal. O mi glucosa está bien, entonces tengo que seguir comiendo igual. Eso es muy importante decirle al paciente cómo tiene que monitorizar. Cuando hay este monitoreo de la glucosa, incluso se ha demostrado que hay una disminución de la hemoglobina glicosilada en menos de 0,3, y eso es bueno, ¿ah? Eh, bueno, hay muchas guías que dicen que el automonitoreo tiene que ser en la toma con 6 a 10 tomas de la glucosa. Y esto va, ¿no? En ayunas, 2 horas post almuerzo, tienes que hacerte antes del almuerzo, 2 horas post almuerzo. En la cena, no, antes de la cena, 2 horas post cena, 10 de la noche, 12 de la noche, llegando a 10 veces. Eso es muy complicado para un paciente. Pincharse 10 veces al día o 6 veces al día es mucho. Pero para eso también se ha inventado, digamos, o se ha creado monitores. Hay monitores de glucosa que tú, digamos, son como dispositivos, te los pones en la piel y ellos te van dando, van captando la glucosa, van midiendo, digamos, cada 2 minutos, cada 5 minutos y eso te lo reporta. Eso se llama monitor de glucosa. Es como un aparatito, ¿ya? Te muestra la glucosa cuando tú quieras. Entonces, eso es importante, el automonitoreo. Ya acá les mencioné, ¿no? El monitor continuo de glucosa, eso nos va a permitir hacer el monitoreo. Y más en pacientes con diabetes tipo 1, que ellos van a utilizar 2 tipos de insulina. El monitor continuo de glucosa nos va a evitarnos hipoglicemia. Algunos monitores de glucosa, bueno, no hay en el Perú para comprarlos, pero sí, digamos, hay pacientes que yo tengo con este monitor, te avisan, como es un dispositivo que te lo colocas en la piel, cuando está bajando tu glucosa, te avisa. Entonces evitamos hipoglicemias, ¿ya? Pero para el monitor, este es el monitor, ¿bien? Bueno, hay monitores que solamente, bueno, que es como la que se pueden utilizar aplicaciones que están en el celular. Entonces, este es el dispositivo, este es el monitor, es como si fuese un chip, ya, tipo vacuna, mentira, pues acá tipo un chip que te lo colocas en la piel, es con una agujita y te va monitorizando la glucosa. Y tú solamente agarras el dispositivo que puede ser tu celular y puedes ver cuánto de glucosa tienes. En vez de estar pinchando al paciente, es un glucómetro que tienes que estar pinchando con las lancetas 7 a 6 veces. Lo ideal es esto, ¿no? Y bueno, para ver lo que son las metas glicémicas, tenemos que valorar la hemoglobina glicosilada. Esto lo dosamos cada 3 meses porque va a depender de la vida media de los glóbulos rojos. También va a depender mucho de cada médico. Algunos médicos los pedimos cada 6 meses o cada 2 meses, eso va a depender. Bueno, lo malo de la hemoglobina glicosilada, pues no es un criterio así que se puede decir, con este criterio de la hemoglobina glicosilada yo puedo decir que es diabético. Hay alteraciones o hay limitaciones, ¿no? Sobre todo, digamos, en pacientes que tienen anemia hemolítica, nunca te va a salirte una glicosilada adecuada o real sobre todo. Pacientes con transfusión sanguínea, digamos, tú le transfundes a un paquete globular a un paciente diabético, pues no te va a botarte la glucosa, la hemoglobina glicosilada del paciente, sino la del donante. El uso de eritropoyetina, enfermedad renal crónica, la gestación. Entonces, esas son condiciones en las cuales la glicosilada no sale de una manera real, ¿ya? Bueno, ahora vemos lo que es la actividad física y hemos hablado de la alimentación.
Entonces, en la actividad física sabemos que los pacientes, la obesidad les produce, o el sedentarismo produce obesidad, entonces necesitamos que estos pacientes vuelvan a la actividad física, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Bueno, hay tejido adiposo que es visceral, que es abdominal, y esto necesitamos que disminuya, ya que también esto nos lleva a un mayor riesgo cardiometabólico. Sobre todo bueno, se puede acumular grasa visceral en el abdomen, ¿no? Entonces, lo importante es hacer actividad física, porque es lo único que va a bajar esta grasa visceral. Bueno, lo que se recomienda es 300 minutos semanales de actividad de resistencia a intensidad moderada o 150 minutos de actividad más intensa es, digamos, suficiente para movilizar la grasa visceral, es lo que mencionan los estudios. Pero bueno, lo que se prescribe, lo que se ha dicho es que en población general se realice 150 minutos de actividad aeróbica moderada o equivalente a una caminata rápida de 5 a 6 kilómetros por hora. Con 150 minutos que ustedes hagan semanal o 30 minutos diario, están cumpliendo su actividad física. Ahí, pues, ya. Entonces, como le dije, caminata podría ser una actividad física, se considera como ejercicio que va para pacientes con sobrepeso y obesidad. Y esta es una forma, digamos, rápida de hacer actividad física. No es necesario que te vayas al gimnasio a hacer en la corredora o bicicleta. La actividad física no requiere de un equipo especializado, no vas a necesitar unas super zapatillas, no, más solo tus zapatillas apropiadas. Lo puedes hacer en cualquier lugar. Bueno, el paciente puede decidir, digamos, cuánto es la intensidad del ejercicio, cómo quiere caminar, si quiere caminar un poco más lento, un poco más rápido o más rápido. Eso va a depender de cada paciente, ¿no? Y es por eso que esto de la caminata es excelente. Les mencioné que las prescripciones eran 30 minutos, o si no quieres hacer 30 minutos diarios, lo puedes hacer 2 en 15 minutos, 15 en la mañana, 15 en la tarde, ya, no quieres hacer 15, lo puedes hacer 10 minutos, 10 minutos después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena. Con que cumplas tus 30 minutos con esos satisfechos, ¿ya? Y bueno, y si vemos nosotros que ya saben, ustedes si han hecho ejercicios, saben que cuando ya llevan un ritmo, cada vez aumenta más. Y lo ideal es eso, ¿no? Que se aumente más. ¿Todo esto para qué? Para que se quemen kilocalorías, baje de peso el paciente y pueda tratar lo que es la diabetes. Bueno, esas actividades de aeróbicos se puede combinar con 2 sesiones o 3 sesiones de ejercicios de resistencia. Perdón, ejercicios de resistencia nos llamamos a ejercicios que hagan con pesas, que hagan con mancuernas. Y esto va, digamos, y esto sobre todo tendría que ir a aquellos músculos que son grandes, ¿no? Bueno, esto es la glucosa cuando nosotros tenemos los diferentes valores de glicosilada. Entonces, aquí está en milimoles, ahí en miligramos también. Y acá tenemos la glucosa en ayunas, la glucosa bueno, este es en ayunas. Esto es antes de la comida, esto es después de la comida y esto es antes de dormir. Si ustedes ven un paciente controlado que es 6.5, su glucosa en miligramos, bueno, va desde 135, que estaría ideal. eh, Antes de la comida 139, después de la comida 164, que está dentro de los objetivos que después les voy a mencionar. Y en la noche 153. Es un paciente que está, miren, no está controlado, que está con 8 de glucosa, no, con 8.5. Ay, perdón, chicos. De 8.5 de glicosilada, bueno, mire, la glucosa va de 157, está alta. Pues antes del desayuno, bueno, antes de la comida está alta. Y después de la comida también está alta, va hasta 197. Esto, por eso la glicosilada, bueno, se relaciona con la cantidad de glucosa que esté mostrando, ¿no? Entonces, ustedes saben que los objetivos se da también mucho de acuerdo a patologías, comorbilidades. Y esto se ha llegado por, digamos, a decir,
o indicar cuál sería una glicosilada adecuada para un paciente u objetivo por varios estudios, ¿ya? Hay los estudios del DCCT, en el cual se ha visto que uno bajando la glucosa y la glicosilada rápidamente, hay una disminución de las complicaciones microvasculares. Y eso también les mostré en la anterior clase en una diapositiva, con lo que es la retinopatía. Más alta la glucosa, más alta la glicosilada, más alto el riesgo de una retinopatía. En un estudio del Kumamoto, el UKPDS, el control glucémico precoz disminuye lo que son las complicaciones microvasculares. Nuevamente reafirma lo que el estudio de SCT dice. Y un control estricto, tampoco hay que ser muy estricto. Ay, ya quiero bajarle la glucosa de 200, quiero bajarle a 80. Ahorita sí lo podemos hacer, pero en ese vamos a necesitar 2, 3 medicamentos y ese tratamiento se llama intensivo. Y lo cual, digamos, si es un tratamiento intensivo, podemos llevar a hipoglicemia a un paciente. Y eso no, tenemos que tener al paciente en hiperglicemia, a tenerlo en hipoglicemia. Entonces, estos son los objetivos, ¿ya? En un paciente con diabetes, tiene que ser la glicosilada menos de 7. La glucosa en ayunas, esto, apréndanse, porque cuando sean internos y si van a regional, cuidadito que me estén mandando, doctora, su glucosa del paciente está en está en 180. Lean esto. La glucosa, pero esto es para paciente ambulatorio. La glucosa preprandial en ayunas tiene que estar de 80 a 130. Ese es el objetivo, de 80 a 130. Es diferente al criterio de diagnóstico. Y en pacientes en postprandiales, es decir, 2 horas post almuerzo, la glucosa tiene que estar menos de 180. ¿Ya? En hospitalización, en ayunas, la glucosa es menos de 140 y postprandial está a 180. ¿Ya? Postprandial. Entonces, si el paciente tiene 170 su glucosa, está bien. Ya está bien, déjenlo al paciente. Nosotros eso ya vemos, por eso en la consulta. En hospitalización dejen al paciente, está bien ese paciente. Bueno, ya casi ven lo que es para el manejo de la glicosilada. Ustedes ven un cuadrito donde cuando tenemos que ser más estrictos o cuando debemos ser menos estrictos. Recuerdan, cuando sea más intensivo nuestro tratamiento hay mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces, tenemos que ser, tolerantes con pacientes que, estén utilizando, ahora acá, dice, cuando hay una asociación de riesgo potencial con hipoglicemia o efectos de otras drogas. Entonces, ahí nosotros tenemos que bajar lo que es la intensidad, ¿no? Podemos tener un paciente con menos glicosilada. Duración de la enfermedad. Entonces, si un paciente tiene 20 años, no es lo mismo que un paciente reciente diagnosticado. A un paciente recién diagnosticado le voy a exigir que su nivel de glicosilada sea menos que un paciente que tiene más años de diabetes, ¿ya? Eh, las expectativas de vida igual. Si yo veo que un paciente tiene 20 años, tengo que ser más estricto, tengo que darle, digamos, tengo que decirle, tienes que hacer este tratamiento, esos cambios de estilos de vida. Si le doy 4 medicamentos los tiene que tomar para la diabetes, pero en estos pacientes hay que ser más exhaustos. Sin embargo, si el paciente tiene 90 años, no le vas a decir, señor, no coma nada, tiene que bajar su glucosa. No, pues el abuelito ya no va a vivir mucho. Entonces, no le vamos a exigir una glicosilada de 7. Podemos decir 8, bueno, que esté 7,58. Ya, igual con aquellos pacientes que tienen comorbilidades, es menos en la exigencia. O pacientes con complicaciones vasculares, igual. Pacientes con otros tipos de tratamiento. Entonces, no podemos ser, para todos no podemos dar las mismas metas. ¿Ya? A eso se refiere este cuadrito. Y lo otro que es muy importante es cómo tratar la hipoglicemia. Ya antes de entrar a medicación, ustedes van a dar a estos pacientes medicamentos. Algunos van a dar insulina, otros van a dar antidiabéticos orales. Y lo importante es que sepan hipoglicemia.
¿ya? Entonces, la hipoglicemia tiene tres niveles, uno, 2 y 3. En el grado uno o en el nivel uno, bueno, el paciente, si nosotros medimos la glucosa, va a estar menos de 70. Eso es hipoglicemia en pacientes con diabetes, ¿ya? Entonces, el paciente todavía está alerta. Entonces, el señor dice, tengo mareo, tiene síntomas de hipoglicemia y se mide su glucosa, sale menos de 70. Pero él está alerta. Entonces, si está alerta, puede tomar algún carbohidrato de liberación rápida, puede ser una gaseosa. Es el único momento donde el paciente puede tomar una gaseosa. O puede tomarse un refresco, un refresco que venden ahí enlatados o en caja, un vaso de 250. Entonces, eso es un grado uno, cuando el paciente puede acudirse. Un nivel 2 es cuando ya hay signos de hipoglicemia. Es decir, hay trastorno del sensorio, hay sudoración, hay diaforesis, taquicardia. Y si medimos, es menos de 54. Y un nivel 3 o un nivel severo de hipoglicemia es que cuando este paciente no por sí solo no puede acudirse, está pues ahí todo estuporoso, no se va a servir su vaso de Coca-Cola. Entonces lo que hace, este es un nivel ya severo de hipoglicemia, tiene con trastorno del sensorio. Entonces, lo que podemos dar en una hipoglicemia está indicado dar entre 15 y 20 gramos de carbohidratos, que pueden ser combinados con grasa y con proteína, ¿no? Entonces, lo que vamos a dar en caso de que hubiese hipoglicemia, damos un vaso de 240 ml o de esos Tecnopor, un vaso de frugos o Coca-Cola. Bueno, si van a dar para hipoglicemia cuando llegue a la emergencia, cuando sean internos, le dan pues Coca-Cola. Si tiene hipoglicemia y el paciente está bien despierto, le das Coca-Cola. Pero con azúcar, pues no le van a dar sin azúcar. Hay que no, es diabético, se da sin azúcar y sin azúcar le da igualito, no le va a subir el azúcar. Eh, ¿Qué más? Puedes darle y bueno, si hay este citrus, le puedes dar un vaso, contiene 18 gramos de azúcar, que equivale a 240. Le puedes dar un vaso de Inca Kola. ¿Qué quiere, señor? Coca-Cola o Inca Kola, si dan a escoger. Puedes dar dos rebanadas de pan, un chocolate de estos, un chiquito, un mini, o cuatro galletitas de esta vainilla, ¿no? Pero cuando el paciente está consciente, no paciente que está inconsciente, que ni siquiera puede hablar su nombre, le van a darle, señor, quiero un vaso de gaseosa. No, ahí va otra cosa que eso se llama dextrosa. Entonces, luego de ver eso de la hipoglicemia, vamos a entrar con el fármaco, pero entrando a lo que es farmacología, muy independiente que sean los fármacos antidiabéticos, también tenemos que pensar en el peso, ¿ya? Si el paciente es obeso, es parte del tratamiento de la diabetes, tiene que bajar de peso y esto va a depender mucho de si es hombre o varón, cuándo tiene que reducir, si tiene masa grasa y todo eso. Y acá ven en la tablita. El IMC que está acá arriba va de 25 a 40. ¿Y cuál es la conducta a seguir? Pacientes con diabetes, esto, ojo, no es pacientes obesos. Entonces, en un paciente que tiene un IMC de 25 a 26,9, lo que podemos hacer es, bueno, darles la alimentación saludable, actividad física. Y si este paciente, tu IMC es de 27 a 29, aumentamos, no, me estoy equivocando, ya. Aumentamos en estos pacientes lo que es la farmacoterapia. Hay otra diapositiva donde está la farmacoterapia. Si vemos nosotros que un paciente tiene un IMC de 30 a 34,9, este paciente le damos alimentación saludable, que es lo inicial, damos medicamento y también puede ir a una cirugía metabólica. Aquí están las famosas bandas gástricas, mangas. eh, Aquí va. Igual, entonces, a partir de 30, ya estos pacientes con IMC pueden ir a lo que es una cirugía metabólica. Si ustedes ven la parte de arriba, estos numeritos IMC es para pacientes latinos, africanos. Lo que es abajito, eso es para pacientes asiáticos, ¿ya? Ellos ven otro tipo, lo que es la obesidad, ellos son más delgados. Menos IMC que nosotros, ya son considerados obesos. Bueno, acá la cirugía metabólica les dice que es a partir de los 30,
y el IMC de 30 kilogramos metro cuadrado, ¿ya? Entonces eso hay que también bien. Bueno, nosotros no recomendamos las cirugías metabólicas, a menos que digamos, no hayan bajado de peso, no se ha podido bajar de peso con la alimentación, ejercicio y medicamento. Eh, bueno, y estos son los medicamentos. Los medicamentos cuestan, eso es lo malo. Los medicamentos para bajar de peso cuestan, ¿ya? Bueno, tenemos la fentermina, también tenemos lo que es Orlistat. No es necesario que lo sepa, yo les doy para que lo mencione. Bueno, acá les menciona, antes, hasta hace un año se daba la orcaserina, ¿ya? Pero se ha demostrado que produce cáncer de mama o de vejiga, perdón, y se ha retirado del mercado. Ya no hay. Entonces, podemos dar también fentermina más topiramato, que esto es un medicamento que reduce de peso, pero siempre hay que tener cuidado porque muchas veces puede producir parecias, constipación, dolores de cabeza. ¿Ya? Y bueno, el topiramato es teratógeno, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que tener cuidado, pacientes no pueden estar gorditas y embarazadas, hay que tener mucho cuidado. Luego está para bajar de peso, que es otra muy buena opción, el naltrexone con bupropión. Es un buen medicamento, lo malo es el precio. De todos los medicamentos es el precio, cuesta mucho. Eh, y los otros que también son medicamentos para el manejo de la obesidad son los análogos de GLP-1 como la liraglutide, la dulaglutide, exenatide. Lo malo es el precio. Si ustedes se fijan, miren acá cuánto es el precio. Por mes, acá te son en dólares. Son $1,385. Ya, imagínate, sáquenle por cuánto tiempo. Digamos, sáquenle por un año. ¿Cuánto es? Igualito, los medicamentos anteriores, ¿cuánto cuesta? Pues la orcaserina ya está fuera. Lo que es el bupropión más, no, topiramato más fentermina, ¿cuánto está? 239, entonces es un gasto. ¿Que bajan de peso? Sí, miren, una dosis alta, la fentermina con el topiramato te baja de 8,9 kilos por año. Y lo que es también el naltrexona y el te baja 4 kilos. Y los análogos de GLP-1 igual te baja un buen porcentaje de peso, ¿ya? Entonces, muchas veces, cuando es prediabetes, primero a los pacientes les decimos alimentación saludable, ejercicio. Pero si a pesar de esto el paciente no baja la glucosa, en este caso no hay pérdida de peso, eh, sobre todo peso, ¿no? Si vemos que dándole 3 meses el medicamento y el paciente no ha perdido menos del 5%, este paciente hay que retirar, perdón, este medicamento hay que retirarlo. No es para el paciente. Bueno, y ahora sí nos vamos a ver lo que es el enfoque farmacológico. Ay, nos quedan 8 minutos. Bueno, al diagnóstico nosotros tenemos que manejar como en todo siempre. Eso primero es cambios de estilos de vida para alcanzar nuestras metas en glicosilada. Y siempre se empieza con una monoterapia y esto va cuando nosotros añadimos a los cambios de estilos de vida, añadimos la metformina, ¿ya? Siempre se inicia con la metformina. Y esto, bueno, acá dice si la glicosilada es menor a 9. Bueno, hay excepciones. También podemos tener pacientes que tengan 11 de glicosilada, pero que están compensados, podemos dar metformina más otros medicamentos, que luego lo vamos a ver. Ya, entonces monoterapia es metformina, más cambios de estilos de vida. Y bueno, algunos pacientes sí tienen, digamos, alguna contraindicación para lo que es el inicio de la metformina, como les produce dispepsias, diarreas, náuseas. En ese caso podemos utilizar otro medicamento, ¿ya? Pero si, digamos, este paciente no tiene ningún problema con la metformina, le damos medicamento, hacemos el por 3 meses y vemos, ¿no? Si nuestra glicosilada ha bajado o no. Si ha bajado nuestra glicosilada, continuamos con el mismo medicamento, que siga tomando la metformina. Sin embargo, si no ha mejorado con la metformina, vamos a tener que tomar otro medicamento o añadir otro medicamento para considerar una terapia dual.
Entonces, en la terapia dual, ¿qué vamos a hacer? Vamos igual, se sigue haciendo los cambios de estilo de vida. Se da la metformina, siempre es igual que es darle un otro agente más hipoglicemiante. Entonces, lo que podemos preguntarnos, ¿no? Uno, ¿el paciente tiene una enfermedad aterosclerótica? Y si nos respondemos sí, entonces podemos agregar un medicamento que tenga, que reduzca los efectos adversos cardiovasculares y la mortalidad cardiovascular, que luego les voy a mostrar. Si no, si no tiene el paciente una enfermedad cardiovascular, bueno, agregamos un segundo agente que se puede considerar específico para este paciente, ¿ya? Entonces, si nosotros a este paciente que no ha controlado la glucosa con la metformina, su glucosilada sigue igual mayor a 9, ¿qué hacemos? Lo controlamos y a los 3 meses nos sigue saliendo, no controla este paciente. Entonces, si no controla, hay que añadirle otro medicamento. Y si controla ese paciente con la terapia dual, hay que controlarlo cada 3 y 6 meses, dependiendo de lo que diga el médico endocrinólogo. Bueno, como les mencioné, si no controla en 3 meses, otra terapia. No es que lo vas a tener un año al paciente con dos medicamentos, no, es cada 3 meses se considera. ¿Por qué? Por la glicosilada, ¿no? La glicosilada va a cambiar cada 3 meses. Entonces, iniciamos una terapia triple. Entonces, igual sigue los cambios de estilo de vida, sigue la metformina y dos agentes adicionales, ¿no? Este agente, ese tercer agente adicional o esta tercera droga adicional va a depender de las características del paciente. Bueno, y también va a depender del bolsillo del paciente, ¿no? Si puede comprarlo, ¿no? Hay medicamentos que son muy buenos, demasiado buenos, como menciona acá, que tienen, que reduce el efecto cardiovascular y la mortalidad cardiovascular, sin embargo, es el precio, ¿ya? Entonces, si este paciente ya ha estado 3 meses con su metformina más dos antidiabéticos orales, y bueno, y tomamos la glucosa y la glicosilada y vemos si cumple o no cumple. Si cumple este paciente con sus 3 medicamentos, cada 3 a 6 meses hacemos lo que es el control. Si no cumple, ya, acá podemos considerar un medicamento como la insulina como cuarto agente, ¿no? Sin embargo, les digo, hay pacientes que pueden, digamos, estar con 500 de glucosa. Entonces, el paciente con 500 de glucosa y está descompensado, no está en cetoacidosis, pero sí, sí le podemos dar de frente insulina, ¿ya? Porque está descompensada y si no le damos insulina va a ser un aceto. No es necesario que llegue, ay, no tengo que, la doctora me ha dicho que primero es uno, luego dos, luego tres y recién al cuarto le doy insulina. No, va a depender mucho del paciente. Entonces, ¿qué medicamentos podemos dar? Hemos dicho medicamento de base, metformina. ¿Qué medicamento podemos añadir? Son las biguanidas. Entonces, las biguanidas, ¿cuáles son? Bueno, espérense, no, después vienen las biguanidas. Nombre. Entonces, la eficacia, nosotros lo que nos interesa es que baje la glicosilada, porque es una parte de la meta y la glucosa. Entonces, la eficacia va a reducir de 1 a 2 por ciento de hemoglobina glicosilada, que es muy bueno. Hipoglicemia, eh, no producen hipoglicemia. En el peso, estos son neutros, no te bajan ni disminuyen de peso, son neutros. Hay veces hay una ligera pérdida de peso. Efectos cardiovasculares, en lo que es efecto cardiovascular, protección cardiovascular hay un beneficio. Y lo que es insuficiencia cardíaca no hay ningún efecto. El costo es bajo, por la metformina es bajísima. La administración es oral. Cuando hay alteraciones, hay una progresión renal, la igual se puede seguir dando las biguanidas. Y bueno, ya hay que disminuir o está contraindicado cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 30. ¿Ya? El mecanismo de acción, ¿cuál es? Disminuye la producción hepática de glucosa, disminuye la absorción intestinal de la glucosa, aumenta la sensibilidad a la insulina con una mayor captación y utilización periférica. Hemos mencionado que cuando un paciente es renal, cuando hay una tasa de filtrado glomerular menos a 30, hay que hacer una disminución. Refieren que puede hacer una acidosis láctica por la metformina, pero es rarísimo ver eso, es rarísimo ver, yo nunca he visto. Bueno, y en lo que es el hígado, si hay hepatopatía, también puede producir una acidosis láctica y sí.
Cuando es el hígado, bueno, no damos metformina, preferimos dar otro tipo de medicamento que esté habilitado, ¿no? Para dar. Y bueno, a veces un efecto, bueno, es una contraindicación, ya que estos pacientes podrían realizar una acidosis láctica, que se da de 3 en 100.000 pacientes, rarísimo, pues yo nunca he visto. Y un 50%, digamos, los pacientes con un 50, estos pacientes con acidosis láctica en un 50% es fatal. Y esto es la sintomatología de una acidosis láctica, ¿no? Hipotermia, hipotensión, bradicardia, deshidratación, mialgia. ¿Cuáles son las biguanidas? Tenemos la metformina y todas las presentaciones. La dosis máxima refiere hasta 2.550, pero hasta 3.000 miligramos le podríamos dar. Todas estas son las dosis de 500, 850, 1.000, hay de 750, los que son ER es con protector gástrico, sin lactosa, como tú quieras. La metformina y de todo tipo y para todos, ¿ya? Y es la más barata, pues, cuando son en nombre comercial, con nombre genérico. El otro grupo de medicamentos son los inhibidores de CGLT2, ¿ya? Y como les mencioné en la fisiopatología del video anterior, si ustedes se han dado cuenta, las biguanidas iban o van, digamos, en lo que es la resistencia a la insulina con el tejido adiposo y lo que es la gluconeogénesis. Estos inhibidores de CGLT2 van más al riñón, a los inhibidores. Si han leído o han visto el video es porque lo entienden, si no, no me van a entender. La eficacia es muy buena, también de 0.6 a 1. No produce hipoglicemia, hay disminución, son muy buenos estos disminuyendo de peso. En lo que es enfermedad cardiovascular hay un beneficio con la canaglifosina y la empaglifosina. Y en insuficiencia cardíaca es muy buena lo que es la empaglifosina y la canaglifosina. El costo es lo malo, cada pastillita de empaglifosina te cuesta 4.50. Es oral. ¿Cuáles son, digamos, la empaglifosina y canaglifosina? Hay un beneficio que detiene lo que es la enfermedad renal crónica. Y bueno, siempre, ¿no? Que hay, cuando el flujo glomerular está disminuyendo, también hay que disminuir la dosis o está contraindicado. El mecanismo de acción, ¿cuál es el mecanismo de acción? Si los SGLT2, los receptores reabsorben la glucosa, entonces como estos son inhibidores, lo que hacen es bloquear la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal, por lo cual la glucosa, si ustedes ven por acá, la glucosa sale por la orina y se produce una glucosuria. El paciente bota toda la glucosa, bueno, la mayor cantidad por la orina, ¿no? Y es muy bueno este medicamento. Las desventajas se ha mostrado con la canaglifosina que ha habido amputaciones menores en los dedos, infecciones urinarias, por eso que es muy importante el aseo. Algunos puede haber poliuria, en otros puede haber un LDL alto o una creatinina alta, pero que es controlable, y lo otro es que puede producir cetoacidosis, pero euglicémicas, ¿ya? Es otra contraindicación. Los inhibidores de CGLT2 tenemos la canaglifosina, la dapaglifosina, la empaglifosina, y ahí tienen sus dosis máximas también. Luego tenemos el otro grupo que son los agonistas de GLP-1, también está en la fisiopatología. Estos te bajan un poquito más de la glicosilada de 1 a 1.5, no producen hipoglicemia, que es lo bueno. El peso baja, ya les he mostrado también que es un medicamento que está indicado para bajar de peso. Lo que es protección de enfermedad cardiovascular, lo que es la lixenatide y lo que es el exenatide tenía un efecto, así como un beneficio, que tenía más beneficio de lo que era la liraglutide. En ICC son neutrales estos medicamentos, el costo es altísimo. Cada inyectable, digamos, si hay lo que es la liraglutide, te cuesta, que es como la insulina en lapicero, te cuesta 250. La administración es subcutánea, él se puede utilizar en enfermedad renal crónica, la liraglutide, pero en pacientes que tienen una falla renal menor de 30, hay que estar disminuyendo, y bueno, y no están indicados lo que es exenatide ni la lixenatide. ¿Cuál es el mecanismo de acción que producen estos medicamentos? Aumenta la secreción de insulina dependiente de la glicemia, disminuye la secreción de glucagón dependiente de la glicemia también. Otro es retarda el vaciamiento gástrico, por lo cual disminuye la ansiedad de comer y aumenta la saciedad. Ya, eso es lo bueno. Como te aumenta la saciedad, disminuye también la cantidad de comida que tú quieras comer. Las desventajas que en algunos pacientes se ha visto, sobre todo con la liraglutide, que pueden producir efectos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea.
Algunas veces se ha visto pancreatitis, hiperplasias de célula C, como son el cáncer medular de tiroides, sobre todo con la liraglutide, dulaglutide y exenatide. Por eso hay que hacer siempre en estos pacientes una ecografía de tiroides para ver si hay un nódulo. Y lo otro, la desventaja es el inyectable, ¿no? Que el paciente no quiero pincharme, es insulina. No es insulina, es un agonista de GLP-1. ¿Cuáles son vienen así, si ustedes ven, vienen en el lapicero como la insulina. Tenemos el exenatide, luraglutide, dulaglutide. Estos que ustedes ven que acá es el trulicite, es un medicamento que se llama dulaglutide, este. Y este medicamento se coloca un lapicero cada semana. Espectacular, ¿no? Este hay en el Perú. Todavía no ha llegado al biglutide y tampoco ha llegado el exenatide. Tenemos el liraglutide, que es este Victoza, que se coloca diario, ¿no? Cada 24 horas. Pero este es semanal, pues una vez te colocas y ya, punto. Me olvido del medicamento. Otro medicamento que tenemos son los inhibidores de DPP4. La eficacia en la inhibición bueno, de la reducción de hemoglobina glicosilada es baja, no producen hipoglicemia, no te aumentan ni te suben de peso, no hay protección cardiovascular, pero en el ICC, digamos, hay un riesgo potencial con saxagliptina o alogliptina. Por eso hay que tener mucho cuidado con el uso. El costo es altísimo también, cada pasita te cuesta 4 soles. Es oral, no hay, digamos, no hay protección cardiovascular, es neutral y bueno, ya hay que disminuir la medicación cuando baja el filtro glomerular. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Eso les pregunto en la práctica. Aumenta la secreción de insulina dependiente de la glicemia y también hay una disminución del glucagón dependiente de la glicemia. El glucagón sube, digamos, si hay una estimulación del glucagón, sube la glucosa. Bueno, y las desventajas son, algunos pacientes pueden tener urticaria o angioedema, algunos es el doble de riesgo que puedan tener una pancreatitis y dolor articular. Por eso siempre hay que preguntar qué medicamento toma. Los inhibidores de DPP4 son estos, la sitagliptina, saxagliptina, linagliptina, alogliptina. Tenemos aquí en Perú saxagliptina, linagliptina y sitagliptina. Otro medicamento que tenemos son las tiazolinedionas. No hay mucho en el mercado. eh, bueno, tenía una eficacia alta de reducción de la hemoglobina glicosilada, no te producían hipoglicemias, te hacían aumentar de peso. En lo que era enfermedad cardiovascular había un beneficio potencial de lo que era la pioglitazona, pero te aumentaban el riesgo de enfermedad cardíaca. Por eso es que también se ha retirado en algunos casos del mercado. El costo era bajísimo, al igual que la metformina. La vía era oral, progresión en enfermedad renal crónica no te aumentaba ni disminuía y no requería ajuste dosis renal. El mecanismo de acción era aumento a la sensibilidad de la insulina y las desventajas eran estas, ¿no? Aumentaba la falla cardíaca, sobre todo con la pioglitazona y rosiglitazona. Por eso no hay estos medicamentos que se puedan utilizarse para diabetes. No hay, los han sacado del mercado, pero sí hay la pioglitazona. Aumentaba la retención de fluidos, había más edema y más ICC, había más fracturas de óseas en pacientes posmenopáusicas, cáncer de vejiga con la pioglitazona, aumento del LDL con la risoglitazona y bueno, lo que sí se ha visto que hay, y eso en los últimos congresos también se ha visto, que hay un beneficio contra el NASH. El NASH es una estatosis hepática no alcohólica y se sabía que había una disminución, pero algunos gastros lo utilizan, otros no lo utilizan, por los otros efectos, ¿no? Cáncer de vejiga. Las tiazolinedionas son la pioglitazona y la rosiglitazona. En el mercado no va a encontrar mucho aquí en Cusco, solo en algunas farmacias que lo utilizamos en ovario poliquístico, yo lo utilizo, porque hay una disminución ayuda a disminuir lo que es la resistencia a la insulina, ¿no? El otro grupo es las sulfonilurias, la eficacia es alta, va de 1 a 2% de disminución de la glicosilada. Sí produce hipoglicemia, eso es lo malo. Aumenta el peso, eso es lo malo. Dentro de lo que son efectos cardiovasculares es neutral. El costo es bajísimo, es baratísima. Oral y en enfermedad renal no te protege. Y bueno, en lo que es la gliburida, glicacida y glimepirida, digamos, en pacientes con enfermedad renal teníamos que tener cuidado, ¿no? Porque podían producir más hipoglicemias y por más tiempo. El mecanismo de acción que es, aumenta la secreción de insulina
La desventaja es la hipoglicemia, y esto en adultos mayores es recomendable no utilizarlos porque producen hipoglicemia. Las sulfonilureas que tenemos es la gliburide, glipizide y glimepiride. También tenemos, ¿dónde está? Acá no está la glibenclamida. Falta la glibenclamida, ¿ya? Bueno, si nosotros ya hemos dado todos los medicamentos que ya han visto y hemos visto que no ha mejorado con 3 medicamentos y la glucosa está alta, sigue su glicosilada mayor de 10 y tiene una glucosa mayor de 300, ¿qué hacemos? Damos la terapia combinante. La terapia combinante es darle la insulina y podemos dar una insulina, siempre la metformina, ojo, la metformina, a menos que tenga alguna contraindicación. Lo que vamos a dar es la insulina y la insulina basal, se dice basal porque va a estar todo el día en el cuerpo la insulina. Es lo que normalmente nuestro cuerpo debería secretar de insulina. Nuestro cuerpo todo el tiempo secreta insulina y aumenta o hay más en los pacientes, perdón, en lo que son las comidas. Entonces, iniciamos la insulina con 10 unidades o 0,1 a 0,2 unidades kilogramos día. Y luego vamos ajustando, vamos aumentando las dosis cada 2 días, cada 3 días, hasta poder controlar la glucosa. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con la hipoglicemia, por eso se le aumenta 2 a 4 unidades diarias. Y bueno, si este paciente con la insulina no controla, bueno, y vamos a tener que buscar otra insulina más que podríamos dar un esquema basal bolo, se dice. Dar 2 insulinas, es decir, darle una insulina basal, como les mencioné, nuestro cuerpo todo el tiempo secreta insulina. Es el tiempo de acción de la insulina. Un ratito vamos a ver acá que va. Echando dormir, creo. Que nos va a faltar todavía. Chicos, todavía tienen tiempo. ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen nutrición? ¿Pero cuántos son? ¿Dos, tres? Porque nos falta poquito. Ya, nos falta poquito. Vamos a terminar ya vez. Justo va a ser una horita. Ya, se colgó mi máquina. Ya, mire, la insulina, decimos insulina basal, esta, la verdecita, es así. No, no, no. Lo normal son esto, lo de gris. Siempre hay insulina, miren. Cuando nosotros comemos, hay un pico de insulina, porque comemos y tiene que bajar la glucosa, entonces se secreta insulina. Luego baja, después del desayuno vemos 2 horas post almuerzo y nuevamente comemos a las 2 de la tarde, otra vez sube la insulina porque sube nuestra glucosa. Entonces, eso tenemos que hacer en el cuerpo, simular este ciclo de lo que es la insulina, ¿ya? Entonces, tal vez este paciente va a necesitar 2 insulinas. Entonces, las insulinas que tenemos son estas. Ojo, aprendan. Son ultra rápidas, las rápidas, acción intermedia, lenta, ultra lenta y acción mixta. Dentro de las ultra rápidas tenemos las insulinas que son la gluricina, Aspar y Lispro. Estos son los nombres genéricos, le digamos, porque vienen con otros nombres comerciales. Su mecanismo de acción de estas insulinas es rapidísimo. A los 5 o 15 minutos te baja la glucosa y el pico máximo es a los 30 o 60 minutos, ¿ya? Luego tenemos la rápida, que es la insulina regular. Estas dos insulinas, la ultra rápida y la rápida, las utilizamos con insulinas prandiales, ¿ya? Luego tenemos la insulina de acción intermedia, que es la NPH. Esta insulina es una insulina basal, es decir, que se va a utilizarse todo para que cubra los requerimientos de todo el día. Tiene una duración de 12 a 18 horas, por eso se coloca 2 veces al día. Su pico de acción es de 6 a 8 horas y el inicio de acción es en 2 horas. Recién en 2 horas de colocado hay un inicio de acción. Las lentas tenemos lo que es la galargina U100, la galargina U300 y la Levemir. En el hospital regional tenemos esto, es una maravilla. Bueno, la galargina, el nombre comercial es Lantus, el de la galargina U300 es Tuyeo y la de Levemir es la de No, la Levemir aquí es el nombre comercial, Detemir es el nombre genérico. Te dura de 16 a 23 horas, te cubre todo el día como una insulina basal y el mecanismo de acción empieza a las 2 a 4 horas, igual que la insulina de acción intermedia.
La ultralenta, le dicen ultralenta porque tiene una duración más lenta, ¿no? Es de 24 a 72 horas. El pico, el inicio de acción va de 1,5 a 3 horas. Y el nombre es la Degludec, es el nombre de la insulina, que es Tresiba, es el nombre comercial. Bueno, hay pacientes que van a utilizar dos insulinas, ¿ya? Una de acción ultralenta y una de acción rápida, para simular la curva de insulina que un paciente debería tener normalmente. En algunas oportunidades podemos usar insulinas mixtas, que esta tiene un poco de la regular y un poco de esta de la intermedia. De la regular tenemos, digamos, lo que es la Lispro, la protamina y más una NPH, ¿no? Y ya luego, pues nosotros dosamos de acuerdo a las glucosas. Pero lo que quiero que me sepan es que hay insulinas ultra rápidas y rápidas que estas se utilizan, son insulinas prandiales, postprandiales, y las insulinas basales. Cuando yo escuchen ustedes en la práctica o insulina basal o insulina rápida, me refiero a esto y quiero que me sepan eso. Bueno, ya les mostré este cuadrito. Bueno, les dibujé. Esto es el pico de acción de las rápidas, esta es la regular, la NPH te dura a las 10 hasta 16 horas, por eso se coloca cada 12 horas. Este es el Detemir, la Glargina y bueno, lo que es máximo, lo que es la master de las insulinas es la de Glude que te dura más de 24 horas. Dime, ¿cuatro? Ah, cuatro nomás, ya, no es mucho. Ya estoy terminando, solo me falta esto. Si quieren, no hay problema, ¿ya? Bueno, lo de la insulina, puede haber humana o son análogos. La eficacia es muy buena, es alta, produce hipoglicemia, sí, aumenta de peso, por eso un paciente que tiene hiperglicemia, que tú controla la glucosa, lo ideal es se le da la insulina para controlar la glucosa. No es que se va a quedar toda la vida con la glucosa y estos son los mitos, perdón, con la insulina. Esos son mitos, ¿no? A veces son mitos de la insulina, que dicen, no, que te va a volverte ciego y es de por vida, no. Si utiliza por un buen tiempo la insulina, va a aumentar de peso y eso no es lo ideal. No hay protección cardiovascular, el riñón tampoco, el costo va a depender mucho. Si es la NPH es baratita, si es otra análogo son caritas, es aplicación subcutánea, ¿ya? Y en estos pacientes con enfermedad renal crónica les puedes dar insulina. Aunque estén en diálisis, les das insulina. Las desventajas, bueno, que puede haber una reacción en la zona de aplicación, porque se tienen que aplicarse diario y hay más riesgo, ¿no? De insulinas, perdón, de hipoglicemia. Y quien te produce más hipoglicemia, pues son las insulinas humanas, la R y la NPH. Los análogos no te producen hipoglicemia. Entonces, todo lo que ustedes han visto antes son para pacientes con tipo 2. Para pacientes, el tratamiento para pacientes con tipo 1, bueno, está la alimentación saludable, actividad física y la medicación. En alimentación saludable es conteo de carbohidratos. A estos pacientes hay que enseñarles, bueno, eso ya no les voy a decir porque es más de especialidad, digamos, cuánto tienen que comer de carbohidratos, tienen que pesar, tienen que tener tasas medidoras. Y es un lío. Actividad física igual tienen que hacerlo. Bueno, se utilizan las insulinas que ya les mostré. Y acá, esto tenemos que hacer en estos pacientes. Sabiendo que los pacientes con diabetes tipo 1 no tienen, bueno, no hay de páncreas, no hay insulina. Entonces va a estar cero su insulina. Entonces hay que simular estas curvitas de lo que es la insulina, lo que normalmente deberíamos secretar, lo que está en gris. Entonces, en un paciente con diabetes tipo 1 no tiene nada de insulina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Damos una basal. Ya podemos dar de Gludec, de Temir o Glargina. Y para las comidas, porque digamos, se nos va a subir la cantidad de glucosa en la comida, tenemos que darle una preprandial, que son las rápidas, las ultra rápidas o las rápidas. ¿Para qué? Para que simule este pico. Entonces, no va a ser el pico como está aquí, ¿no? Sino va a ser un pequeño, va a aumentar la insulina acá, va a bajar esta glucosa. Entonces, por eso tenemos, este esquema se llama basal bolo. ¿Ya? Porque dan basal, porque damos una insulina acá, basal. Y bolo, porque damos insulinas rápidas acá en bolo para que baje la glucosa en esas comidas. Desayuno, almuerzo y cena. ¿Ya? Entonces tenemos que simular este ritmo de la insulina. Por eso utilizamos los dos tipos
de insulina, las rápidas y las basales. Esto es en pacientes tipo 1. También se utiliza en pacientes tipo 2, aquellos sobre todo que, digamos, ya no tienen reserva pancreática, es pacientes con larga data de insulina. Ah, ya creo que por eso, bueno, esto es lo mismo. ¿Por qué se ha seguido esto? No, esto ya está de más. Se ha seguido esto. Ya. Y eso es todo, pequeños. ¿Alguna duda? Porque el jueves voy a preguntar. Sí, pacientes, pacientes que tienen 120 kilos. No baja la glucosa con dos medicamentos. Entonces, bueno, hay medicamentos comerciales que vienen en uno solo, dos en uno, digamos. Ustedes buscan, hay un medicamento que es muy bueno, que se llama Jardiance Duo. Entonces ahí tenemos la empaglifosina más la metformina. Y a esto, este paciente ya no le hace nada, entonces tiene que toma glibenclamida, digamos. Yo he visto pacientes así. Y más de eso toma la insulina. Y aún así no baja la glucosa. Entonces, sí hay, y sobre todo las que son de mayor peso. Como hay pacientes que no toman medicamento, ¿ah? Ojo, no toman medicamento porque han bajado de peso y con la dieta controla. Tengo un montón de pacientes que no toman medicamento. ¿Alguna otra duda? Doctora, una pregunta, ¿qué porcentaje de los pacientes que consumen metformina pueden acabar desencadenando una anemia megaloblástica? Hay un buen porcentaje, son por lo menos un 3 a 5% de los pacientes. Lo malo es que no, bueno, acá en Cusco, pero le digo, no tenemos para dosificar B12 en el hospital. En otros hospitales en Lima sí lo tiene y se encuentra, ¿no? Y vemos ahí que tienen neuropatía. Generalmente va la sintomatología acompañada de neuropatía, dolor en los pies, quemazón, dolor que a veces podemos confundir con una neuropatía diabética, que no es, bueno, que no es una neuropatía por deficiencia de vitamina B12. Entonces, de una manera preventiva, digamos, nosotros, porque cuesta pues 200 soles quien tiene para dosar una B12, el paciente no tiene. Entonces, nosotros lo que hacemos, vemos que la glucosa está bien, entonces decimos, bueno, no creo que sea una neuropatía, puede ser una neuropatía periférica diabética, pero también puede ser una neuropatía por deficiencia de vitamina B2. En estos casos, son pacientes les damos B12, ¿ya? Si les damos B12, si es que no pueden dosar, pero sí hay un porcentaje alto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no habiendo más preguntas, nos vemos el día jueves, ¿ya? Ya, Gracias, doctora. pequeños. Chao, pequeños. Chao. Buenas noches. Melena, Está ya bien, tiene doctora. ya 01. Ya, Gracias, chao, doctora. Hasta luego. chao, chao, Shirley.